En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra de hoy, martes 17 de diciembre del año 2024, en la recta final prácticamente de este año y uno de los últimos programas de este Asiento Extra que tendremos durante este 2024. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda a las 2:03 de la noche en esta tarde un poco bochornosa, medio ventosa, típica del mes de diciembre. También saludamos a quienes nos escuchan en la repetición de este programa a las 8 de la noche y por supuesto a quienes nos ven a través de Extra TV en la repetición a partir de las 10:30 de la noche. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la situación económica mundial y las repercusiones que traerá la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces vamos a analizar un poquito durante toda esta hora toda esta situación, los posibles escenarios que se van a presentar en el momento en que el presidente Trump tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero en los Estados Unidos. Para ello vamos a tener en muy pocos segundos a doña Adriana Rodríguez, ella es la gerente general del Grupo Acobo, que analizará junto con nosotros esta temática el día de hoy. Antes de que darle ya la bienvenida a doña Adriana, tenemos una información de última hora que nos ha llamado muchísimo la atención y por lo cual no podemos dejarlo pasar. Es lo que han estado informando desde hace algunos minutos, aproximadamente unos 7 minutos, los medios de comunicación españoles, principalmente que el cantante español Rafael ha sido ingresado de urgencia a un centro médico, esto debido a un posible accidente cardiovascular, esto mientras grababa un programa allá en España. El gran cantautor español Rafael, que se ha hecho o se hizo muy tradicional en estas épocas. Recordemos que él empezó hace más de 50 años precisamente con una versión del tamborilero y hoy a sus 81 años, por lo menos así lo informa en este momento la prensa española, él ha sufrido un accidente cardiovascular que ha obligado a su ingreso urgente a un centro médico allá en España. Así que estaremos pendientes a la evolución de salud de este cantante que es muy querido en Latinoamérica y que ha llamado la atención su situación de salud principalmente. Esta misma tarde, hace 7, 8 minutos fue que se dio a conocer por parte de la prensa española esta situación de salud del cantante Rafael. Por supuesto, no debemos tampoco dejarlo de lado aquí en Asiento Extra. Y ahora sí, ya cumpliendo con el deber de dar una última hora, a las 2:06 ya se encuentra con nosotros doña Adriana Rodríguez, que es la gerente general del Grupo Acobo. Doña Adriana, primero que nada, muchas gracias por atendernos y bienvenida aquí a Asiento Extra. El agradecimiento es para ustedes, más bien, muchísimas gracias por darnos este espacio para compartir algunas tendencias. Bueno, doña Adriana, en la introducción a este programa hablábamos de que vamos a analizar precisamente cuáles pueden ser esos posibles escenarios de una situación económica que va a trascender en el mundo una vez que, y no necesariamente ya es
eh, no necesariamente ya tiene que estar en el poder, ya hay factores que se están viendo con el hecho de que Donald Trump haya ganado las elecciones. Incluso el día de ayer fue ya ratificado por el colegio electoral, y eso toma fuerza. Correcto. Hablemos un poco de cuál es este momento, cómo hereda Donald Trump la economía en Estados Unidos y cómo de alguna manera eso se refleja en todos los países del mundo. Bueno, Donald Trump está heredando un Estados Unidos diferente al que heredó en su primera vez como presidente. En esta ocasión, Estados Unidos viene desde el punto de vista de crecimiento económico con un crecimiento que ha desafiado las expectativas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan que hemos pasado de predecir una recesión a una recesión leve, a un aterrizaje leve, ahora a un escenario de crecimiento moderado, ¿verdad? Ha sido una economía que ha generado muchísimo empleo, pero también ha generado muchísima inflación, ¿verdad? Y ese escenario de inflación, de alguna u otra forma, fue el que también incomodó a los votantes y los hizo cambiar de los demócratas hacia los republicanos, ¿verdad? Muestro mi disgusto con la inflación actual votando por el partido que no está en el poder, en este caso los republicanos, y eso es bueno desde un punto de vista de crecimiento económico, pero te limita a otras medidas que son muy Donald Trump. Por ejemplo, la primera vez Donald Trump recortó los impuestos de una forma muy importante. En esta ocasión, teniendo un escenario de inflación y teniendo un escenario donde el déficit fiscal es mucho más alto que la primera vez que él estuvo en el poder, va a estar más limitado desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que son muy Donald Trump, por ejemplo, presionar al Banco Central para bajar las tasas de interés, donde el escenario económico de repente no se le va a acoplar de esa forma. Sobre ese punto me llama poderosamente la atención. Uno pensaría que cuando hay generación de empleo y hay una supuesta mejora en el aspecto económico, la inflación se haya disparado tanto en Estados Unidos, a tal punto que se habla mucho de que hay precios muy inflados, hay trabajo, pero no todo lo que se gana alcanza para el diario vivir en Estados Unidos. Eso es la gran factura que se le cobró a los demócratas, que solo estuvieron prácticamente 4 años en el poder y que revirtieron muchas de las situaciones económicas que traía, o le dieron cierta continuidad, pero revirtieron cosas de la economía republicana. Uh-huh. Sí, en el caso de la inflación es interesante, ¿verdad? Hay una pandemia y esta pandemia hace que se tomen medidas de estímulo a la economía. Esas medidas de estímulo, de repente ahora, cuando uno juzga viendo hacia atrás, que es muy fácil, ¿verdad? Ahora lo que se dice es que estuvieron mal calibradas, eran medidas muy altas, muy generosas, ¿verdad? Esos cheques que se repartieron a todas las familias, a las empresas, a las personas desempleadas, a las personas con empleo, a todo el mundo, ¿verdad? Eso se convirtió en inflación, ¿verdad? Que hay un elemento de creación de dinero que eventualmente se traduce en una inflación, ¿verdad? Al final uno no puede hacer trampa. Usted está sacando a la economía de ese hueco en ese momento, pero eventualmente le llega la factura, en este caso en forma de inflación. Pero recordemos que también hubo una invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? En el 2022, y esta inflación que provoca esa invasión es una inflación bastante molesta porque es en materias primas, es en granos, es en arroz, es en fertilizantes, es en las cosas que necesito para darle de comer al ganado, del cual después saco la carne, ¿verdad? Entonces se empezó a meter realmente donde le duele a todo el mundo. Entonces tengo una parte provocada por este conflicto geopolítico y tengo adicionalmente una dosis de repente muy fuerte de estímulo monetario que hizo Estados Unidos con su Reserva Federal, y eso pues fueron el caldo de cultivo para la inflación.
¿verdad? Entonces, ciertamente, después dice, bueno, tengo inflación, ahora hay que subir las tasas de interés y bueno, todos lo sentimos, ¿verdad? Porque Estados Unidos sube las tasas de interés y en Costa Rica nos las suben también a un 9% a nosotros en colones. Se logra, como vos decís, logramos controlar un poquito esa inflación, pero al final el electorado la cobra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía una década de no tener inflación, ¿verdad? Tener inflación, que los salarios no alcancen, ir al supermercado y pagar 10, 15, $50 de más es algo que no estaba desde hace rato en el cassette de ellos y hubo pues hay todavía mucha molestia. Vamos a hablar un poco, doña Adriana, si me lo permite, pasamos de generalidades a ciertas situaciones que se podrían dar. Donald Trump está hablando de aranceles y esa es la principal arma que él tiene contra una economía como China, con economías vecinas, Canadá y México, y que de alguna manera sí nos pueden afectar. ¿Cómo podemos ver ese vuelco tan duro que va a dar la principal nación del mundo, en donde pese a los tratados comerciales y pese a todo, ellos van a imponer fuertes aranceles a quien no está de acuerdo cómo se maneja su economía? Bueno, y eso casualmente es una gran diferencia del primer periodo de Donald Trump, ¿verdad? Ahora, hablar de aranceles cuando una economía está teniendo todavía síntomas de inflación, de repente no es el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? El escenario no es el que se acopla a eso. ¿Por qué? Porque eventualmente los aranceles, al aumentar los costos, se va a traducir en precios más altos para los consumidores. Sin embargo, hay muchos analistas y nosotros recién tuvimos a una gran analista de Estados Unidos en nuestro puesto de Bolsa Nacobo y ella recordaba algunos elementos importantes. Fue Donald Trump quien al final el que puso en vigencia el Tratado de Libre Comercio último firmado con Canadá y con México. Entonces, hasta cierto punto de repente hay que ver cuánto es amenaza para lograr lo que quiero y cuánto al final se va a traducir en verdaderos aranceles, ¿verdad? La opinión de ella, que a nosotros pues nos hizo mucho sentido, es que de repente se está subestimando ese efecto y que es muy posible que mucho de lo que él dice y provoca para negociar es eso, ¿verdad? Es empujar a la gente a que negocie lo que él necesita. Entonces es posible que muchos de esos aranceles pues al final sean, como decimos nosotros, una cortina de humo, ¿verdad? Hay que hay que darle tiempo al tiempo para ver efectivamente qué sí y qué no. En el caso de China, ya tuvimos varias oleadas de aranceles en el primer término de Donald Trump, y más que un efecto en la inflación, lo que causa es tensión geopolítica y tensión en las relaciones internacionales y estrés a nivel de las empresas y de los mercados, que eso al final se traduce en menor crecimiento económico global y para Estados Unidos también. ¿Qué tanto afecta ese estrés? Y esa tal vez puede ser, ¿qué tanto afecta ese estrés financiero, el ambiente en los el ambiente económico en los Estados Unidos? Afecta mucho porque empieza a entorpecer las decisiones y las proyecciones a futuro de las personas, de las empresas, de los inversionistas. No es lo mismo cuando se tiene un escenario con apetito por riesgo, con gente con ganas de invertir, con personas que de repente buscan salirse de lo más seguro e invertir en cosas un poquito más inseguras, porque en general prevalece un ambiente de apetito por riesgo. A nosotros en Costa Rica eso es lo que más nos beneficia. Nos beneficia como país, ¿verdad? Que las personas salgan de ese entorno de mucha seguridad y que busquen riesgo y que busquen invertir en países emergentes como nosotros, ¿verdad? Nos beneficia económicamente en inversiones de verdad, ¿verdad? Inclusive en temas hasta el turismo, pero también nos benefician nuestras finanzas nacionales. Cuando Costa Rica sale a vender bonos al mercado internacional, los vamos a vender a un mejor precio cuando hay certeza y apetito por riesgo que cuando hay estrés,
¿Y cuánto cuesta esto? Al final sí cuesta plata, ¿verdad? Para el país colocar deuda. Cuando se coloca deuda se colocan en bonos por montos de 1.500 millones de dólares. Un 1% de diferencia se traduce en millones de dólares de intereses. O sea, podríamos decir que esa situación geopolítica también, podemos sacarle ganancia desde nuestro punto de vista. El ambiente de incertidumbre y de volatilidad a nivel país de repente no nos va a generar una ganancia tan importante como sí puede ser a nivel de inversionista individual, ¿verdad? O sea, que haya un inversionista que quiera tiene un dinero, tiene un capital. Ajá. Y es más riesgoso invertir en Estados Unidos y quiera más bien buscar un lugar más seguro para su inversión. Exacto, a ese inversionista sí le es un ambiente propicio, ¿verdad? Porque lo invita a uno a tomar riesgos, a asumir riesgo, ¿verdad? Y tiene una rentabilidad a cambio. Como dicen, en río revuelto, ganancia pescadores, ¿verdad? Entonces, para cierto tipo de inversionista, estas volatilidades donde yo compro barato y vendo caro, les funciona. Pero a nivel global o a nivel país, no es el escenario más propicio para gestar un crecimiento económico sostenido de mediano y largo plazo, ¿verdad? Eso podría darnos un respiro a nosotros, una oportunidad más que un respiro. A nosotros la oportunidad que identificamos es más que todo en el sentido de que estos conflictos geopolíticos, este mundo que se está fragmentando, guiado por un tema ideológico, nos ha hecho quedar del lado de Occidente, del lado de Estados Unidos, del lado en el que estamos en el círculo de influencia de la economía norteamericana, y en ese sentido hay una oportunidad, ¿verdad? Hay una oportunidad de empresas que se salen de las zonas asiáticas y vienen para estos lados, y nosotros brindamos esa seguridad de ese entorno que necesitan. Entonces ahí hay una oportunidad, y hablando, digamos, en términos económicos o de comercio país. En términos de inversiones, casualmente este escenario actual donde la inflación sigue alta y donde la Reserva Federal por Donald Trump de repente no va a ser capaz de bajar las tasas de interés tanto como hubiera hecho en un escenario demócrata, es positivo porque seguimos encontrando inversiones relativamente seguras con tasas de interés atractivas. Por ejemplo, en estos momentos un bono del Tesoro de Estados Unidos me puede rendir un 4% neto en dólares, ¿verdad? Algo que hace años era impensable, ¿verdad? Porque rendían un 1,5%. ¿Por qué logro esa tasa de interés más atractiva? Bueno, porque ellos están con un escenario de inflación donde su banco tiene que tener las tasas de interés altas. Y a nosotros pues eso nos beneficia porque nos da esa rentabilidad. Así como están esas tasas de interés en Estados Unidos relativamente atractivas, hay bonos, por ejemplo, de empresas como Microsoft, como Amazon, como Intel, por ejemplo, como Walmart, que son bonos que andan rindiendo por ahí del 5% neto en dólares, que son bonos muy líquidos y son grado de inversión. ¿Cuándo antes uno se iba a imaginar que iba a conseguir esos rendimientos en esos bonos, verdad? Era muy difícil de proyectar un escenario así, pero bueno, es el que tenemos actualmente, y por Donald Trump estar en el poder es un escenario que probablemente se va a alargar por algunos periodos más. Nos preguntan a través del 70031234 si esto tiene que ver con el tipo de cambio del dólar actualmente en Costa Rica. El tipo de cambio del dólar, nosotros entre analistas a veces tenemos esta broma de que las monedas tienen correlaciones y tienen fundamentales que las llevan hacia cierta trayectoria, y en el caso de Costa Rica no, ¿verdad? A veces vemos todas las monedas latinoamericanas depreciándose, todas, ¿verdad? El peso mexicano, el real brasileño, el peso colombiano, y el colón costarricense va para el otro lado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un mercado muy particular, poco competitivo, donde el tipo de cambio lo dicta más la estacionalidad del año, ¿verdad? Si estamos en noviembre, diciembre, el tipo de cambio va para abajo. Va para abajo. Si estamos en agosto, va para arriba.
Si hay quincena o pago de aguinaldos va para abajo, ¿verdad? Entonces nos distanciamos o nos desasociamos o no tenemos correlación de repente a veces con cosas que sí deberían estar teniendo impacto en nuestra moneda, ¿verdad? Eso es todo un caso de estudio, pero bueno, a nivel muy a 300 metros de altura, pues al final nuestro tipo de cambio está muy determinado por factores internos, ¿verdad? Tenemos una economía muy dolarizada, donde los ingresos siempre van a ser más altos que los gastos para la mayoría de las empresas que tienen ganancias, ¿verdad? Que deberían ser todas. Y al tener ingresos en dólares y gastos en colones, pues siempre voy a tener un superávit de dólares dando vueltas en el país, que es el que ha hecho que tengamos el tipo de cambio pues ahí abajo. Ahí abajo. Doña Adriana, son las 2 de la tarde con 23 minutos. Estamos con Adriana Rodríguez, gerente general del Grupo Acobo. Pasemos el charco. Europa también está dando ciertas manifestaciones de problemas no solo geopolíticos, sino también algunas situaciones económicas importantes. Y la relación de Trump con Europa no es la mejor, desde todo punto de vista, militar, política y económica comercial, también, comercial también. Y Europa, si bien es cierto, hemos incursionado, todavía no es nuestro principal socio comercial, pero ¿cuál va a ser esa relación con Europa? Entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué es lo que se podría prever? Hay muchas esferas, ¿verdad?, donde uno puede empezar a desgranar cómo se van a impactar con Donald Trump. Creo que la que gana prioridad en este momento es la que tiene que ver con la NATO, ¿verdad?, la que tiene que ver con los conflictos geopolíticos y cómo abordan la ayuda militar que se le está dando a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia. Desde que Donald Trump ganó, ¿verdad?, hemos visto más movimiento a nivel de la Unión Europea, con líderes tratando de unificarse más entre ellos, porque saben que ahora con Donald Trump ese apoyo incuestionable que tenían con Biden, de repente va a ser más difícil de que continúe fluyendo de la forma que estaba haciendo. Entonces, de hecho, hemos visto comentarios de Macron, hemos visto comentarios de Alemania, en el sentido de decir, bueno, tenemos que sentar y ver ahora sí qué vamos a hacer, si vamos a aumentar nuestros presupuestos militares, cómo vamos a seguir afrontando. Vean que hace un par de semanas se endurecieron las sanciones de Europa a Rusia, principalmente por el gane de Donald Trump, ¿verdad? Porque ellos ahora se perciben que entre ellos van a tener que ser de repente un poco más unidos y proyectar más fuerza, ahora que es probable que el apoyo de Donald Trump, por lo menos a nivel visible, de repente a nivel de relaciones sigue siendo el mismo, pero por lo menos a nivel visible es muy posible que cambie, ¿verdad? ¿Cómo este punto estratégico de la defensa y el caso de la OTAN o la NATO tiene mucho que ver en el impacto económico que va a tener Europa? Es importantísimo, ¿verdad? En el caso de Europa, todo lo que tiene que ver con energía, con el gasto en energía ha sido... Hablamos petróleo, gas, electricidad. Electricidad, el gas para calentarse en invierno, todo lo que tiene que ver con energía ha sido lo más impactado, ¿verdad? Ellos tenían importantes acuerdos con los pipelines que tenían con Rusia y los cuales han tenido que ir quitando, entonces han tenido que apoyar en importar gas licuado, han tenido que empezar a negociar, apoyarse en Noruega, apoyarse en las economías nórdicas para empezar a importar su electricidad, están haciendo otros tratados, entonces han sido muy impactados, los costos han subido tremendamente, ¿verdad? Que el pico inflacionario en Europa también fue muy agresivo. Tuvimos tasas de intereses más altos en Europa. En este momento el euro está golpeadísimo ante el dólar, ¿verdad? Casi llegando a la paridad. Hay una confianza disminuida, hay sectores de la economía alemana que están en recesión.
otras economías como la francesa creciendo poquito, ¿verdad? Y también con enormes conflictos. Y muchos de estos conflictos vienen a raíz de esa incomodidad de las personas de tener esos enormes gastos en electricidad, esos gastos en alimentos más caros, esos gastos en general en la vida, ¿verdad? El costo de la vida más alto. Y ese descontento mucho ha sido atizado por el conflicto de Rusia y Ucrania. Ahora, ¿qué tan cerca o lejos estamos de resolver esa situación? Bueno, eso es difícil, ¿verdad? Hay que ver cuánto va a resistir más la economía rusa, ¿verdad? Con las sanciones que tienen, con las sanciones que se van a fortalecer. Y por otro lado tenemos a un actor que también es importante en el tema de dinamismo económico, que es China, bastante desacelerado, ¿verdad? Entonces, no es una situación en este momento fácil en Europa, ¿verdad? Tienen bajo crecimiento, tienen amenazas inflacionarias y tienen conflictos geopolíticos a la vuelta de la esquina. Sí, prácticamente en el patio trasero, y cuidado si no... En el patio y encima queda Donald Trump. Y encima queda Donald Trump, sí. que tiene, por supuesto, tiene un gran apoyo, o por lo menos una línea mucho más directa y menos confrontativa con el presidente ruso Vladimir Putin. Doña Adriana, vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde con 28 minutos, estamos con doña Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, hago la corrección, para hablar un poco de esas perspectivas que tiene el hecho de que Donald Trump haya llegado al poder en los Estados Unidos y cómo eso va a afectar. Estamos en este asiento extra de hoy, martes 17 de diciembre del año 2024. Un servidor, Paulo Ulloa, les saluda nuevamente en esta hora en que analizamos algunas de las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Hoy con doña Adriana Rodríguez, gerente general del Acobo Puesto de Bolsa, con quien estamos analizando la situación económica, la perspectiva económica para Estados Unidos y por ende del mundo entero en el momento en que el presidente Donald Trump tome de nuevo el poder en esa nación norteamericana. Le preguntaba a doña Adriana antes de ir a la pausa sobre el Bitcoin, que el Bitcoin ha llegado, estaba viendo ayer, a su máximo histórico, $105,000, un solo Bitcoin. Y eso ha llamado la atención de que esa moneda que al final todo mundo, bueno, no todo mundo, se consideraba una moneda de las mafias para las transacciones ilegales, ha tenido una repercusión muy grande, incluso más que el mismo dólar, solo que es demasiado volátil todavía como para hablar de una moneda de cambio a nivel mundial. Uh-huh. ¿Eso tiene que ver también con el hecho de que Donald Trump llegue al poder en Estados Unidos? Sí, correcto. Los mercados internacionales empiezan a trabajar desde que están las noticias en el aire, ¿verdad? Desde que alguien empieza a sospechar algo, pues empiezan a moverse las fichas. En el caso de Donald Trump, desde que Donald Trump empezó a ganar probabilidades de hacerse con la presidencia de Estados Unidos, el Bitcoin empezó a subir. ¿Por qué? Porque Donald Trump es asociado con menor regulación o con una regulación más laxa, más pro negocio, pro mercado, ¿verdad? Entonces, en el momento en que Donald Trump empieza a perfilarse como presidente, el Bitcoin va subiendo. Después, una vez que Donald Trump empieza a elegir las personas de sus gabinetes, es donde le da el último impulso a esta moneda, que la lleva hasta los niveles de 105, 106 mil, que es donde estamos en estos momentos. ¿Por qué? Porque él escoge a personas que se estima que muy probablemente van a tomar medidas regulatorias que precisamente le van a ir quitando ese carácter de oscuridad, de mafia, de poca trazabilidad al Bitcoin, para empezar a hacerla un poquito más transparente. Entonces, en la medida en que haya regulación que coopere con la transparencia del Bitcoin,
En esa medida la moneda va a poder ser adoptada por instituciones más formales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los mercados se anticipan y empiezan a comprar, ¿verdad? Voy a comprar antes de que la acepten en X empresas, en X sector público, para X tipo de transacciones, ¿verdad? Entonces, el mercado se ha adelantado y lo que está diciendo es, sí, las medidas que va a tomar Donald Trump van a ser medidas no solo pro mercados, sino pro criptoactivos, ¿verdad? Estoy revisando precisamente, llegó a un punto máximo histórico de $107,000, 108,134 dólares ayer a las 3 de la tarde. Hoy el punto máximo fue aproximadamente en horas de la mañana, en que estaba en 107,000 y ahorita está en 106,383 dólares. Me acuerdo cuando estaba en 4,000. Imagínense, ¿cómo impacta esto esa economía que se considera que es subterfugia? Hay gente que ya incluso está pensando bueno, hay gente aquí que invierte en Bitcoin. Sí, algunas, vamos a ver, no solo Donald Trump, en general en los últimos años de repente han habido algunos hitos importantes para lo que son las criptomonedas y principalmente para los Bitcoins. La SEC, que es el equivalente de nuestra SUGEVAL en Estados Unidos, había aceptado ya que hubiera fondos que se llaman ETFs, que son fondos negociables de Bitcoins, ¿verdad? Entonces empresas muy grandes, por ejemplo JP Morgan, BlackRock, etcétera, que manejan este tipo de ETFs o este tipo de fondos, ya tenían autorización para hacer ETFs que invirtieran en Bitcoins. Ajá. Entonces ahí fue un paso importante porque yo saco la moneda de estas plataformas que de repente son asociadas con eso que comentábamos, ¿verdad? Como oscuro, como underground, ¿verdad? Y los paso a mercados más formales. Y naturalmente al crear ese vehículo para invertir de una forma formal en los criptoactivos, hace que la demanda por criptoactivos aumente y entonces sube el precio. Estos ETFs que ya existen, ¿verdad? Y que se pueden comprar a través de los puestos de bolsa, invierten directamente en Bitcoins. Entonces usted invierte en el ETF y el ETF le replica el movimiento del Bitcoin. Entonces, por ejemplo, si el Bitcoin subió un 15% en este mes, el precio de su ETF subió un 15%, ¿verdad? Porque es como un espejo. Aquí se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Sí, correcto, a través de los puestos de bolsa. Bueno, y también a través de ciertas plataformas, pero son, de nuevo, son vehículos o canales que están menos regulados que la formalidad que puede tener un puesto de bolsa. Y sí es muy volátil, o sea... Sí es muy volátil. O sea, no es tan recomendable hacer una inversión fuerte, sino tener una inversión, es una inversión de riesgo. De riesgo. Y es volátil, ¿por qué? Porque no hay un flujo explícito de valor detrás de un Bitcoin. Vea que ha subido mucho por la expectativa de que vienen regulaciones más favorables y que se está disminuyendo el nivel de informalidad de la moneda. Pero así como en este momento prevalece esa narrativa, en cualquier otro momento puede prevalecer una narrativa contraria, ¿verdad? No, mira, escuché que ahora van a sancionarlos o escuché que no lo van a aprobar o en cierta jurisdicción, etcétera, y entonces se trae todo para abajo. Esa es la volatilidad que existe en este activo, pero a ver, la volatilidad no necesariamente es mala, ¿verdad? Hay gente que más bien gusta de este tipo de emociones y de comprar cuando algo está subiendo, hacer ganancias, esperar a que vuelva a caer con unas noticias negativas, volver a comprar y volver a vender cuando el escenario es más favorable, ¿verdad? Doña Adriana, ya que estamos hablando del Bitcoin, ¿cuál es el estado del dólar a nivel mundial? El dólar es una moneda saludable, ahí he estado leyendo que incluso hay una iniciativa de crear otro tipo de moneda referencial, y eso también Estados Unidos ya vino y dijo, bueno, el que quiera salirse del canasto va a pagar las consecuencias. ¿Está el dólar
fuerte, no estamos hablando del tipo de cambio nuestro, sino Ajá. el dólar como moneda, la moneda de Estados Unidos, que es referente prácticamente todo el mundo. Sí, de hecho Está que fuerte. en las últimas, bueno, en general siempre ha existido el tema de que va a surgir una moneda que reemplace al dólar. El euro no lo logró. La moneda, hace poco que los BRICS, Ujú. ¿verdad? Brasil, Rusia, India y ahí se me queda alguien por fuera. Brasil, Rusia, India Y China, y China. ¿verdad? En el momento en que ellos dijeron, bueno, vamos a tener nuestra propia moneda, todo el mundo dijo, ah, sí, claro, porque ellos son los que tienen más materias primas, los que el nivel de comercio entre ellos es altísimo, esa moneda va a ser un éxito cero, ¿verdad? Al final, cuando se toman todos los porcentajes de negociaciones hechas a nivel mundial, en qué monedas están hechas, resulta que en los últimos 5 años Estados Unidos o el dólar ha ganado participación. O sea, cada vez se siguen usando más dólares en todas partes. ¿Por qué? Porque ya es algo que no está ni siquiera ligado al estado propio de las finanzas o la economía de Estados Unidos, sino que ya es una moneda aceptada a nivel mundial, aceptamos que es una reserva de valor. Cuando sucede algo drástico en el mundo, ¿qué es lo primero que la gente compra? Dólares, ¿verdad? Y tesoros de Estados Unidos. Inclusive cuando a Estados Unidos le bajaron la calificación de riesgo y aumentó la aversión al riesgo, la gente lo que hizo fue comprar bonos de Estados Unidos para protegerse del riesgo. Okay. Ese es el nivel en el que está metido, digamos, en el cassette de todos, esa forma de actuar, ¿verdad? Y eso es lo que le da valor. ¿Y qué puede apelar o eventualmente contrarrestar o superar ese valor? Bueno, todavía no existe la alternativa, ¿verdad? Habrá que ver si en los próximos 5 o 10 años surge una moneda, una potencia o algún medio de pago que de repente se gane la confianza de literalmente todas las personas del mundo, ¿verdad? Para que empiece a ser adoptado como una moneda aceptada en todas partes. Eh, Adriana, hablábamos ahora de la relación Estados Unidos con Europa, Estados Unidos con China, pero estamos dejando un grupo importante y es, por supuesto, los países árabes y todo lo que está pasando también con Israel. ¿Eso golpea de alguna manera o que genera algún tipo de reacción en la economía estadounidense? Eh, a la luz de la entrada de Donald Trump, es poco probable que algo de eso cambie, ¿verdad? El nivel de asociación y de alianza entre Estados Unidos e Israel no va a cambiar, ¿verdad? A pesar de que han habido declaraciones donde de repente Estados Unidos ha llamado más a una tregua, ha llamado o ha externado algún nivel de preocupación, ¿verdad? A pesar de que esas diferencias existan, el nivel de alianza no va a disminuir. El principal impacto que hay en las economías es en la medida en que se impacta todo lo que tiene que ver con petróleo, ¿verdad? Hubo picos de aversión al riesgo por este efecto, no tanto con los conflictos actuales, ¿verdad? Donde ahorita el calor está entre Siria, Líbano e Israel, pero el problema en el mercado petrolero es cuando se mete Irán, ¿verdad? Por el canal que tenemos, donde se atraviesa más del 70%, 60% del tráfico de petróleo, ¿verdad? Lo que es el canal de Hormuz. Cuando hay riesgos hacia ese canal es cuando sube el precio del petróleo. En este momento, las economías que están involucradas no son economías exportadoras. Entonces tenemos a los mercados relativamente calmados. De hecho, que el petróleo había logrado bajar de $70, estuvo por ahí de 68, 67 dólares el barril durante un par de semanas. Subió un poquito en los últimos días, pero no ha habido gran cambio, digamos, en las tendencias. Básicamente por eso, ¿verdad? Porque no se estima que haya un cambio ahorita importante en ese punto geográfico. Pero si digamos ahora Siria pasa a manos, habrá que ver que estamos en esa espera sobre Siria, qué va a pasar con Siria. Y eso debilita de cierta manera las posiciones iraníes.
Eso va a tener Irán que quedarse quedito y no hacer mucha bulla, queditos. Bueno, todos esos movimientos realmente que son apasionantes Ajá, y lamentablemente también parte de que son apasionantes es porque siempre está pasando algo, ¿verdad? ajá, Siempre están cambiando las cosas. Ahora con la salida de Al-Assad de Siria, ujú, se debilita Irán, pero el que más se debilita es Rusia, ¿verdad? ujú. ¿Por qué? Porque se demuestra que tener a Rusia como su principal aliado en realidad es poco importante a la cara de un conflicto, ¿verdad? Es decir, si yo tengo a Estados Unidos no voy a caer, ¿verdad? Si yo tengo a Rusia, por más que en las últimas décadas estuvo la narrativa de que era una superpotencia militar, ahora queda comprobado de que no es cierto, ¿verdad? Que Rusia tuvo que empezar a evacuar al personal que tenía en su principal y única estación en ese punto geográfico, ¿verdad? La única que tenía era en Siria y la perdió. Entonces, encima iba a retirar a sus buques y Turquía no los dejó pasar. Entonces tuvieron que irse a dar literalmente toda Toda la la vuelta vuelta. para volver y entrar por el lado de San Petersburgo, ¿verdad? Entonces, en realidad las cosas no han salido bien para Rusia. Y para Irán es un gran problema porque este, ahora Israel tiene de repente más vía aérea, más directa, más despejada para llegar hacia Irán, ¿verdad? Eh, y eso me jala una nueva pregunta. En cuanto al petróleo, el petróleo ha estado bajo, el petróleo se ha mantenido Sí, relativamente bajo, pero los productores de petróleo, y estamos hablando de la OPEP, hicieron un intento de subirlo, creo que hace unos 3, 4 meses, ujú. eh, y como que no fructificó. Ellos no lograron subir o bajar las cuotas de producción para subir el precio. Correcto. Y al final lo que prevalece, más que no hayan logrado el acuerdo, ¿verdad? Que de repente si lo hubieran logrado hubiera sido un efecto transitorio, porque aquí lo que está pesando es lo que se está enfriando la demanda desde China, ¿verdad? Eso es lo que está moviendo al mercado petrolero. Entonces, salvo los picos de conflictos geopolíticos, ¿verdad? Que hemos tenido en niveles más altos o más bajos, quitando eso, lo que el petróleo hace es descender, porque se está estimando una menor demanda de China, que era el principal demandante, y por otro lado, la economía de Estados Unidos, aunque se prevé que siga creciendo, lo que se estima es que crezca de forma moderada. Entonces, eso es lo que está, es un tema más que todo de demanda proyectada, ¿verdad? Lo que está moviendo el precio del petróleo. Y China parece que no está consumiendo tanto como antes. China está teniendo problemas con el crecimiento económico, ¿verdad? Sacó un plan de estímulo bastante fuerte hace unos meses y aparentemente no ha logrado el efecto que querían en impulsar el consumo o la inversión. La ventaja que tiene China desde algún punto de vista es que al ser un sistema que se maneja desde la dirección o vertical, ¿verdad? O sea, Totalmente centralizado. lo que elige el partido es Ujú. lo que se hace, ¿verdad? Prestan más, bajan tasas de interés, bajan tasas de interés. Eso pues les ha permitido de algún punto de vista sortear un poco esa debilidad económica, pero pasado ciertas acciones y no habiendo logrado resultados, se están quedando con poquitas municiones, ¿verdad? Entonces, el mercado está a la espera de que se anuncie otro paquete de medidas, a ver cómo los va a juzgar el mercado, si van a tener los efectos deseados o no. Pero lo cierto es que no se está logrando llegar a los niveles de crecimiento económico que venían teniendo, ¿verdad? Ellos pasaron de niveles del 7 a niveles del 6, a niveles del 5 y ahorita están con problemas para el tipo de economía que es, ¿verdad? Doña Elena, ya para ir finalizando esta entrevista, Donald Trump va a tener control del Senado y de la Cámara también de Representantes, prácticamente va a poder controlar el Congreso, Y algo, la corte. y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y eso quiere decir que, por lo menos por los próximos 2 años, a partir de la toma de posesión, va a tener algo que los pocos presidentes de los Estados Unidos han tenido, es tener la capacidad de
poder hacer casi que todo lo que quiera, si podemos hablarlo así. Eso se va a reflejar de alguna manera en la forma como Estados Unidos va a proyectar la economía al resto del mundo. Las estimaciones es que sí, ¿verdad? Este poder que tiene Donald Trump y su forma de negociar, ¿verdad? Donde las cosas son blanco y negro, ¿verdad? Donde si yo negocio, tengo que ganar, y si no gano, entonces no negocio, ¿verdad? Eso sí se va a traducir en cambios a nivel de políticas comerciales, ¿verdad? Ese tema de aranceles, bueno, de repente no llego a poner el arancel, pero tuvimos una negociación importante de cosas antes. Eso sí se está esperando que se dé, y lo que va a hacer es que va a crear, se va a fracturar más lo que ya está fracturado, ¿verdad? Y Estados Unidos, en vez de tener un papel conciliador, de repente también va a tener un papel en donde ellos van a escoger un bando, ¿verdad? El bando estadounidense, de acuerdo a cómo Donald Trump juzga que es bueno y que es malo, ¿verdad? Nosotros sabemos que tener un déficit comercial con un país no significa que estamos perdiendo en esa negociación, ¿verdad? Porque lo que yo estoy en saldos, por un lado, se ve negativo, tengo flujos financieros por otro lado, ¿verdad? Él lo que está haciendo es tomando una visión muy simplista de las cosas, eliminando otro tipo de externalidades y beneficios, y negociando a partir de eso, ¿verdad? Todavía yo creo que es pronto para ir, ¿verdad? Hilando un poquito más fino en exactamente qué va a cambiar, pero sí, definitivamente la forma de hacer las cosas y la forma de juzgar las cosas y las cosas y cómo se va a mover, ¿verdad? Estados Unidos sí va a cambiar. Tenemos el tema migratorio, ¿verdad? Donde todavía no sabemos cómo va a ser realidad, digamos, las promesas de campaña, ¿verdad? De sacar a tal cantidad de inmigrantes ilegales. Es pronto para saber si va a ser o no real, pero si es real, ¿cómo se va a hacer? ¿Verdad? ¿A quiénes primero? ¿A lo largo de qué periodo? ¿Verdad? ¿Bajo cuáles condiciones? Todo ese tipo de cosas pues van a tener una afectación, y tenemos que estar preparados para ver cuáles van a ser los efectos y ver qué medidas vamos a tomar de antemano, ¿verdad? No esperar a que las cosas se den, sino irlas monitoreando, ir siguiendo para ir manejándonos de la mejor forma. ¿Ese aspecto migratorio podría repercutir económicamente? Sí puede tener un impacto. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo que es la región centroamericana, primero depende muchísimo de remesas, ¿verdad? Y nosotros dependemos de esas remesas, no para Costa Rica, pero Centroamérica es nuestro tercer mercado. ¿Con qué nos compran o con qué nos pagan lo que nos compran? Bueno, con esas remesas, ¿verdad? Entonces, al final, todos estamos ligados de cierta forma. Ahora, los países que van a estar recibiendo flujos migratorios tienen la capacidad fiscal, o sea, los ingresos fiscales para poder hacerle frente a ese gasto público que viene, ¿verdad? Tengo que acoger nuevas personas, tengo que pensar en salud, en educación, en vivienda, en planes de reincorporación, en apoyo. Bueno, no es como que los van a dejar ahí y ya, ¿verdad? Entonces va a haber un impacto sobre las finanzas públicas. Al haber finanzas públicas impactadas en diferentes países, o suben las tasas de interés o recortan gasto en otra cosa. Bueno, ¿en qué van a recortar? ¿Verdad? Entonces, es como un relojito suizo, ¿verdad? Ahí van cambiando las cosas y van impactando distintos mercados, y de repente pues el ejercicio de esto es ver hasta dónde y por dónde nos va a afectar, ¿verdad? Doña Adriana, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta tarde aquí en Asiento Extra. Doña Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, para hablar un poquito sobre esto. Yo sé que ustedes no tienen una bolita de cristal, pero varias veces la han pegado. Entonces, eso nos deja por lo menos un marco referencial de qué podemos esperar, de cuáles van a ser muchas de las noticias que vamos a ver a través del 2025, principalmente con las relaciones económicas de Estados Unidos con el resto del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. No, las gracias a ustedes. Gracias. Y hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, les agradecemos también la
la preferencia y habernos escuchado a lo largo de este 2025 de parte de todos, porque ya vamos a entrar en un proceso, por supuesto, de división de equipos y de más trabajo para nosotros, pero y eso contempla también la afectación de asiento extra, así que yo espero oírlos dentro de 8 días, o por lo menos estar aquí dentro de 8 días, 24 de diciembre, pero desde ya, de forma adelantada, quiero enviarles un saludo de feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos los que nos oyen a través de Asiento Extra. Los dejo con mucho que contar y nos estamos oyendo y viendo más adelante. Muy buenas tardes. Asiento Extra por Extra Radio.